Saludos, estimados oyentes. El día de hoy vamos a hablar teoría y práctica del presupuesto incremental versus el presupuesto base cero. Quien les habla, la licenciada Dauris Ojeda. Soy contador público y docente universitario. ¿Cuál es el contenido del taller del día de hoy? Vamos a hablar sobre el presupuesto incremental. También sobre el presupuesto base cero. En ambos casos hablaremos sobre su definición, fases, características, ventajas y desventajas, aplicación en empresas de proyecto, casos adecuados para aplicarlo. También haremos una comparación directa entre ambos presupuestos, analizaremos las aplicaciones prácticas, proceso de implementación, consejos prácticos. Y finalmente, las reflexiones finales. Les invito a estar atento a cada parte de este taller. Les recuerdo que solo hablaremos del presupuesto incremental y presupuesto base cero. Tomen nota de las preguntas que quieran hacer, que al final se les dará tiempo para que puedan realizarlas. Características del presupuesto incremental. Está basado en el presupuesto anterior. Ya sabemos que este es el punto de partida. Es simple, es un método fácil de implementar, ya que no requiere un análisis exhaustivo de cada línea presupuestaria, sino que se enfoca en incrementos o decrementos. La tercera característica es la consistencia. Promueve la estabilidad y consistencia en la asignación de recursos, lo cual es útil en entornos operativos donde no hay cambios drásticos. Tiene menor flexibilidad. Debido a su naturaleza, el presupuesto incremental tiende a perpetuar ineficiencias y no incentiva la revisión o eliminación de gastos innecesarios. Por supuesto, esto nos va a llevar a las ventajas y desventajas. ¿Cuáles son sus ventajas? Facilidad de uso, dado que parte de una base conocida es más fácil de preparar y entender, reduciendo la complejidad en la planificación. Otra de las ventajas es la estabilidad, pues ofrece una visión clara y predecible de los gastos futuros, lo que facilita la planificación a largo plazo. Consenso. Al basarse en cifras existentes, es menos probable que genere disputas internas sobre la asignación de recursos. Ahorro de tiempo. No requiere un análisis detallado de todas las partidas, lo que reduce el tiempo necesario para su elaboración. También tiene sus desventajas, como la inercia organizacional, pues puede fomentar la continuidad de prácticas ineficaces o gastos innecesarios, ya que no se revisan a fondo las partidas presupuestarias. Otra de las desventajas es la falta de innovación. No incentiva la búsqueda de nuevas formas de optimizar costos o reasignar recursos de manera más eficiente. También presenta presupuestos inflados, pues los departamentos pueden tender a gastar todo su presupuesto para asegurar el incremento en el próximo periodo, lo que puede llevar a un uso ineficiente de los recursos. Y la cuarta desventaja es el desajuste con entornos dinámicos. Es menos adecuado en ambientes donde los cambios son significativos, como en empresas tecnológicas o empresas emergentes. ¿Cómo aplicaríamos el presupuesto incremental en una empresa de proyectos? Bueno, puede aplicarse para planificación de proyectos recurrentes. Si la empresa realiza proyectos similares cada año, este método le permite ajustar el presupuesto para reflejar cambios en los costos de materiales, mano de obra o servicio, como por ejemplo en algunas empresas de construcción. El siguiente es el ajuste por inflación. Permite incorporar de manera sencilla ajustes por inflación o aumentos de salarios. ¿Por qué? Porque la inflación se puede estimar en virtud de cómo va avanzando en los últimos años. Esto es en economías inflacionarias, pero no hiperinflacionarias. Hay que tener en cuenta eso.
Expansión de actividades. Si se prevé un aumento en la carga de trabajo o en la cantidad de proyectos a ejecutar, se pueden realizar ajustes incrementales para reflejar estos cambios. ¿En qué casos podemos aplicar el presupuesto incremental? En empresas con operaciones estables. Hablamos de organizaciones donde las operaciones y los costos no varían significativamente de un año a otro. También en departamentos con gastos predecibles, áreas como mantenimiento, administración o servicios generales donde los costos son relativamente constantes y fáciles de prever. En ambientes de bajo riesgo, en sectores donde los riesgos y cambios son mínimos y donde se prefiere la estabilidad sobre la flexibilidad en la asignación de recursos. También es aplicable en algunas entidades gubernamentales o sin fines de lucro, donde el enfoque debe estar en la continuidad de servicios más que en la eficiencia de los costos. Presupuesto incremental. También es conocido como presupuesto tradicional. Se basa en el presupuesto del año anterior como punto de partida. Se toman todos los gastos del año anterior y se ajustan de acuerdo con las variaciones estimadas en el mercado, la inflación, las expectativas de crecimiento o las nuevas necesidades. Los ajustes pueden ser positivos, como aumento de gastos, o negativos, reducción de gastos, todo en función de los cambios y las condiciones del negocio o el entorno económico. Este presupuesto tiene 3 fases. El presupuesto base, el presupuesto que se utiliza, como dijimos antes, es el presupuesto del año anterior. Ese es el punto de partida para hacer el nuevo presupuesto. La fase 2 se refiere a los ajustes que se le van a hacer a ese presupuesto. Este va a reflejar las expectativas de crecimiento, la inflación, las nuevas tendencias o cambios en las condiciones del mercado. Y la fase 3 corresponde a la aprobación del presupuesto. Una vez que el presupuesto está ajustado, se presenta para su revisión y aprobación por parte de los directivos y demás interesados de la organización. Para crear un presupuesto incremental vamos a seguir 7 pasos. Reunir los datos históricos, definir los porcentajes de incremento, calcular el presupuesto incremental, revisar y ajustar el presupuesto, comparar el presupuesto anterior con el incrementado, presentar y aprobar el presupuesto, implementar y monitorear el presupuesto. Vamos con el paso 1, que tiene que ver con reunir los datos históricos. Primero, vamos a recolectar los datos financieros del periodo anterior, que pueden incluir ingresos, costos, gastos operativos y cualquier otra partida relevante. Estos datos deben estar organizados por categoría. Lo siguiente es asegurarnos de que los datos históricos estén completos y precisos, ya que van a servir como base para los cálculos incrementales. Aquí podemos ver un ejemplo. Tenemos diferentes categorías: ingresos, gastos de personal, gastos operativos, gastos de marketing, gastos en investigación y desarrollo y gastos generales. Y cada uno de los montos del periodo anterior o del presupuesto anterior. Lo siguiente que vamos a hacer es definir los porcentajes de incremento. Decidir el porcentaje de incremento que se va a aplicar a cada una de las categorías. Estos porcentajes pueden estar basados en factores como la inflación, como mencionamos antes, cambios en las operaciones, expansión de actividades o decisiones estratégicas. Dentro de este también vamos a consultar con las distintas áreas de la organización para entender sus necesidades y expectativas, lo que nos va a permitir asignar los incrementos adecuados. Tenemos el siguiente ejemplo, tenemos las distintas categorías que mencionamos antes y los porcentajes de incremento. En el caso de los ingresos tenemos un incremento del 10%, gastos de personal 5%, gastos operativos 7%, gastos de marketing 10%,
etcétera. Cada uno de estos incrementos va en función del presupuesto anterior. Una vez que he determinado el porcentaje de incremento, lo tengo que aplicar. Y es el paso 3, calcular el presupuesto incremental. Vamos a aplicar el porcentaje de cada incremento a cada categoría que tenemos en nuestro presupuesto para obtener los nuevos montos presupuestados. Lo siguiente es multiplicar el monto del año anterior por 1 más el porcentaje de incremento. Este cálculo te dará el presupuesto para cada categoría en el nuevo periodo. Aquí tenemos un ejemplo. Para los ingresos tenemos $500,000. Lo voy a multiplicar por 1 más el 10%, que era el porcentaje estimado, y esto me va a dar $550,000. Para los gastos de personal habíamos estimado que era el 5%. Entonces voy a tomar los $200,000 de mi presupuesto histórico y lo voy a multiplicar por 1 más el 5%. Lo cual me va a dar $210,000 para el nuevo periodo. El cuarto paso es revisar y ajustar el presupuesto. Tenemos que revisar los resultados para asegurar que el presupuesto incrementado tiene sentido en el contexto de la estrategia y objetivos de la empresa. Lo siguiente es considerar realizar ajustes adicionales si algún incremento no parece alineado con las metas de la empresa o si hay restricciones presupuestarias que deben ser respetadas. ¿Ok? Recordemos que cuando hablamos en la ocasión anterior sobre el presupuesto estratégico, hablamos que yo tengo que preparar todos mis planes en función de los objetivos y las metas de la organización. Cuando estoy haciendo este presupuesto, yo tengo que analizar si lo que yo estoy presupuestando está coincidiendo con los planes y estrategias de la organización para el periodo que estoy analizando. El quinto paso consiste en comparar el presupuesto anterior con el incrementado. Después que ya yo he seleccionado cada una de mis categorías y he colocado el presupuesto histórico, el presupuesto anterior, voy a compararlo para identificar los cambios en términos absolutos y porcentuales. Es decir, la variación en la moneda de curso legal que estoy usando y la variación en porcentajes. Tengo que evaluar el impacto de los incrementos en el presupuesto total y analizar si los recursos están distribuidos de manera óptima. Acá tenemos un ejemplo donde tenemos cada una de las categorías, los montos, ya habíamos determinado los porcentajes, los aplicamos y tenemos el monto incrementado y vamos a ver la variación en dólares en este caso. Si decimos que tenemos un incremento de $500, voy a tener un valor incrementado de 550, la variación va a ser de $50. Esto imaginándonos que estamos trabajando en términos de miles de dólares. Así voy analizando cada una de las partidas que yo he decidido colocar para que así me pueda analizar el resultado a nivel general. Cuando estamos hablando de un presupuesto, hablamos de que yo voy a tomar cada uno de los gastos que yo realizo en mi organización, gastos de limpieza, gastos de mantenimiento, indistintamente el tipo de organización. Puede ser un condominio, un preescolar, una panadería, un taller, una empresa grande. Tengo que considerar cada uno de mis gastos. Esos gastos yo los voy a agrupar en partidas. Si tengo un chofer, un herrero, un carpintero, yo los voy a agrupar todos en gastos de personal y voy a estimar así las variaciones para ese grupo en particular. ¿Ok? Porque si me voy rubro por rubro, es probable que sea más engorroso. Lo siguiente que vamos a hacer es presentar y aprobar el presupuesto.
Para eso debemos preparar un informe o una presentación que resuma el proceso de creación del presupuesto incremental, destacando los incrementos aplicados, las razones detrás de ellos y cómo se alinean con los objetivos estratégicos de la organización. Además, debemos presentar el presupuesto a la alta dirección o al comité de presupuestos, si lo hubiera, para su revisión y aprobación. Hay que asegurarnos de estar preparados para responder preguntas y justificar los incrementos en cada categoría o los decrementos si fuera el caso. Una vez aprobado, se distribuye el presupuesto en las áreas correspondientes para su implementación. No es solo hacer los números, tengo que hacer un informe y presentarlo. Una vez aprobado, tengo que compartirlo para que las personas involucradas puedan trabajar en función de ese presupuesto. La implementación y monitoreo del presupuesto es el séptimo paso. Una vez aprobado, lo vamos a implementar en la gestión diaria de la empresa. Eso implica que cada departamento o área debe trabajar dentro de los límites presupuestarios asignados. Hay que monitorear regularmente el desempeño financiero de la organización en relación con el presupuesto incrementado. Realizar ajustes si fuera necesario, especialmente si hay desviaciones significativas entre lo presupuestado y lo real. Por ejemplo, si los ingresos reales están por debajo del presupuesto previsto, se necesita un ajuste en los gastos para mantener el equilibrio. Si los gastos en una categoría específica están sobrepasando lo presupuestado, hay que analizar las causas y tomar medidas correctivas. Aun cuando el presupuesto incremental se basa en el periodo anterior, es importante mantener la flexibilidad para poder hacer los ajustes durante el año, sobre todo si cambian las condiciones económicas o estratégicas. Hace algunos años, acá en Venezuela se hacían aumentos de salario solamente en el mes de mayo, específicamente el 1 de mayo, que era el Día del Trabajador. Cada año, solamente el 1 de mayo, el gobierno nacional salía y emitía un comunicado e informaba cuánto era el incremento. Pasado algunos años, esta variación ocurrió en diferentes ocasiones. Hubo un año, lamentablemente no recuerdo cuál, que en el mes de febrero hubo un incremento creo que era del 20%, 3 meses después el mismo incremento y así durante todo ese año. Si estamos trabajando con porcentajes para el aumento de salarios que están relacionados con lo que dicta el Ejecutivo Nacional, yo debo ser flexible para hacer esos cambios que no están programados dentro del presupuesto incremental. El presupuesto base cero es la segunda parte de nuestro taller. El presupuesto es una técnica de planificación financiera en la que se parte del principio de que todos los gastos deben ser justificados desde cero. Es decir, cada gasto debe ser analizado y evaluado para determinar si realmente es necesario y si aporta valor a la empresa. Este método también requiere que cada departamento o actividad presente su presupuesto desde cero, justificando cada gasto, demostrando su impacto en los objetivos de la empresa. Este método inicia con la revisión exhaustiva de todos los gastos actuales, buscando oportunidades de reducción y optimización. Tiene 4 fases. La primera es la definición de objetivos. Se establecen los objetivos estratégicos de la empresa para el periodo presupuestario. No solamente tengo los objetivos relacionados con la misión y la visión de la organización, sino los objetivos que esperamos alcanzar con el presupuesto durante ese periodo. Lo siguiente es analizar las actividades, identificar todas las actividades que se necesitan para alcanzar los objetivos y se evalúa su importancia. La fase 3 consiste en la determinación de costos. Se calcula el costo de cada actividad y se prioriza su financiación en función de su impacto en los objetivos.
Y finalmente, la fase 4 tiene que ver con la asignación de recursos, los cuales se harán determinando las actividades prioritarias de acuerdo con su costo y su contribución con los objetivos. ¿Cuáles son las características del presupuesto base cero? Justificación completa. Cada partida presupuestaria debe ser justificada desde cero, lo que promueve una revisión exhaustiva de los costos y las actividades. Enfoque en las necesidades actuales. Se centra en lo que es necesario y eficaz en el presente, en lugar de simplemente ajustar las cifras del pasado, como en el presupuesto incremental. Flexibilidad. Permite ajustar el presupuesto a cambios en las prioridades estratégicas y condiciones del mercado. Y participación activa. Involucra a los gerentes en el proceso de elaboración del presupuesto, ya que deben justificar sus solicitudes de recursos. Como todo, tiene sus ventajas y desventajas. Las ventajas son eficiencia en la asignación de recursos. Al revisar y justificar cada gasto, se pueden identificar y eliminar costos innecesarios, lo que va a mejorar la eficiencia. Alineación con los objetivos estratégicos. Permite a la organización reasignar recursos de manera más efectiva para alinearse con los objetivos estratégicos actuales. Mejora la transparencia, pues promueve una mayor comprensión y control de los costos dentro de la organización, lo que facilita la toma de decisiones informada. Fomenta la innovación. Al desafiar los supuestos y prácticas pasadas, el presupuesto base cero puede abrir la puerta a nuevas ideas y enfoques para la gestión de recursos. ¿Cuáles son las desventajas? Tiempo y esfuerzo. Requiere una cantidad significativa de tiempo y de recursos para analizar y justificar cada partida, lo que puede ser costoso y complejo. Resistencia al cambio. Puede encontrar resistencia dentro de la organización, especialmente entre aquellos que están acostumbrados a un enfoque más tradicional de presupuestación. Enfoque a corto plazo. En algunos casos puede llevar a un enfoque excesivo en la reducción de costos a corto plazo, en detrimento de inversiones necesarias a largo plazo. Y la cuarta desventaja es complejidad en la implementación. La elaboración de un presupuesto base cero puede ser compleja y desafiante, especialmente en organizaciones grandes con muchas áreas operativas. ¿Cómo sería su aplicación en una empresa de proyectos? Primero, evaluación de nuevos proyectos. Antes de iniciar un nuevo proyecto, el presupuesto base cero puede ayudar a justificar los recursos necesarios, asegurando que se asignen solo a proyectos con un fuerte caso de negocio. Optimización de recursos. Permite revisar y justificar cada recurso asignado a un proyecto, identificando áreas donde pueden realizar recortes sin afectar la calidad del resultado. Alineación con la estrategia. Facilita la alineación del presupuesto con los objetivos estratégicos actuales de la empresa, lo que es esencial en el entorno de proyectos donde las prioridades pueden cambiar rápidamente. Casos adecuados para aplicar el presupuesto base cero. Entornos de alta incertidumbre. Organizaciones que operan en mercados volátiles o en industrias donde las condiciones cambian rápidamente, como tecnología o energía. Organizaciones en reestructuración. Empresas que están pasando por una reestructuración que buscan mejorar significativamente la eficiencia operativa. En empresas con enfoques en innovación, estas organizaciones necesitan asegurar que los recursos se asignen a las iniciativas más innovadoras y estratégicas. En sectores con presión para reducir costos. Empresas de industrias altamente competitivas donde la optimización de costos es crucial para mantener la competitividad. Veamos ahora los pasos para crear un presupuesto base cero. En este caso tenemos 8 pasos. Identificación de actividades o departamentos,
Justificación de cada gasto desde cero. Priorizar gastos y eliminar costos innecesarios. Optimización de recursos. Compilación y revisión del presupuesto. Aprobación del presupuesto. Implementación y monitoreo del presupuesto. Revisión periódica y ajustes. Veamos el primer paso. Identificación de actividades o departamentos. Lo primero que debemos hacer es listar todas las actividades o departamentos que requieren presupuesto. Esto debe incluir áreas como ventas, marketing, desarrollo de productos, recursos humanos, operaciones, entre otros. Lo siguiente es definir las responsabilidades y objetivos de cada actividad o departamento. Es importante tener claridad sobre lo que cada área necesita para lograr y asegurar que los recursos asignados estén alineados con los objetivos estratégicos de la empresa. Por ejemplo, tenemos el departamento de ventas. La descripción del departamento es generar ingresos. El de marketing, promoción y publicidad. Desarrollo de producto, innovación y mejora de productos. Recursos humanos, gestión del personal. El siguiente paso es la justificación de cada gasto desde cero. Hay que definir y justificar cada gasto necesario. Hay que identificar los recursos necesarios, personal, materiales y servicios, y justificar su necesidad en función de los objetivos actuales. Lo siguiente es asignar valores a cada partida basado en las necesidades actuales y las justificaciones. Asignar un valor monetario a cada partida presupuestaria. En este caso tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos actividad, el gasto y la justificación. En este caso los gastos están en miles de dólares. Tenemos el departamento de venta que necesita $120,000 para la contratación de personal adicional para aumentar las ventas. El de marketing, $80,000 para inversión en actividades publicitarias. Desarrollo de productos, $150,000. Desarrollo de nuevas características en productos. Y el Departamento de Recursos Humanos, $50,000 para programas de capacitación y retención de talentos. Esos son algunos de los ejemplos para justificar cada gasto. Lo siguiente es priorizar gastos y eliminar costos innecesarios. Para priorizar los gastos debemos analizar la función, su importancia, su alineación con los objetivos estratégicos, determinar qué partidas son esenciales y cuáles pueden ser ajustadas o eliminadas. Además, podemos eliminar y reducir los costos innecesarios. Si hay gastos que no aportan un valor significativo o que pueden ser optimizados, debemos considerar eliminarlos o reducir su asignación. Por ejemplo, un gasto en marketing puede ser priorizado si la empresa busca aumentar su cuota de mercado. En recursos humanos, un gasto en recursos humanos puede ser ajustado si los programas de capacitación pueden ser optimizados o compartidos con otros departamentos. El cuarto punto o el cuarto paso es la optimización de recursos. Hay que buscar formas de optimizar el uso de los recursos, considerando alternativas más económicas o eficientes para cumplir con los mismos objetivos. Negociar con proveedores o buscar mejoras en la eficiencia operativa para reducir los costos sin sacrificar la calidad. Por ejemplo, renegociar contratos con proveedores para obtener mejores tarifas o buscar alternativas tecnológicas que puedan reducir costos operativos. Si la empresa está invirtiendo en software, por ejemplo, podría considerar opciones de software de código abierto que ofrezcan funcionalidades similares a un menor costo. El quinto paso es la compilación y revisión del presupuesto. Compilamos todas las partidas justificadas y priorizadas para formar el presupuesto base cero completo. Hay que asegurarse de que todos los gastos estén bien justificados y que cada partida esté alineada con los objetivos de la empresa. Eso es prioridad en cada uno de los pasos.
Revisar el presupuesto con los responsables de cada área para asegurar que las necesidades estén cubiertas y que los recursos estén distribuidos de manera efectiva. Aparte, debemos realizar ajustes si son necesarios, considerando posibles cambios en las prioridades o en la situación financiera de la empresa. Por ejemplo, si después de una revisión se identifica que una partida no es tan crítica como se pensaba, los recursos podrían reasignarse a otra área más prioritaria. Todo esto hay que analizarlo punto por punto. El sexto paso es la aprobación del presupuesto. Hay que presentar el presupuesto a la alta dirección o el comité de finanzas para su revisión o aprobación. Hay que estar preparados para justificar cada gasto y explicar cómo el presupuesto apoya los objetivos estratégicos de la empresa. Hay que recibir la retroalimentación y ajustar el presupuesto según sea necesario antes de su aprobación final. Por ejemplo, si la alta dirección considera que el gasto en marketing es demasiado alto en comparación con otros departamentos, podrían solicitar un ajuste. El séptimo paso es la implementación y monitoreo del presupuesto. Una vez aprobado, hay que implementar el presupuesto en la gestión diaria de la empresa. Cada departamento debe operar dentro de los límites presupuestarios establecidos. Monitorear continuamente el desempeño financiero en relación con el presupuesto. Realizar ajustes durante el año si es necesario, especialmente si hay desviaciones significativas entre lo presupuestado y lo real. Por ejemplo, si un departamento está gastando más de lo presupuestado, se debe analizar la causa y tomar las medidas correctivas. El octavo paso es la revisión periódica y los ajustes. Hay que realizar revisiones periódicas del presupuesto a lo largo del año, no esperar el último día del año. ¿Para qué? Para asegurarnos de que sigue siendo relevante y que se está ejecutando correctamente. Hay que hacer los ajustes según los cambios en el entorno empresarial o las prioridades estratégicas. Un presupuesto base cero requiere flexibilidad para adaptarse a circunstancias cambiantes. Por ejemplo, si la empresa decide cambiar su estrategia en medio del año, debe ser necesario reasignar los recursos para apoyar las nuevas prioridades. Vivimos en una economía cambiante. No solamente los que vivimos en Venezuela, los que viven fuera de ella también, pues cualquier cambio en las políticas económicas de un país puede afectar significativamente otro. Hace algunos años un presidente estaba poniendo aranceles un poco altos a las importaciones que se hacían desde China. Eso no solamente afectó a China, sino que afectó a Estados Unidos, que era el que estaba imponiendo esos aranceles. Cuando yo estoy trabajando un presupuesto, debo dar chance u oportunidad a la flexibilidad para evitar inconvenientes. El control presupuestario, lo conveniente es hacerlo mensualmente para que podamos ver las desviaciones, las variaciones y hacer las correcciones o ajustes necesarios. Llegamos a la tercera parte, que es la comparación entre el presupuesto incremental y el presupuesto base cero. El presupuesto incremental es un método sencillo y fácil de implementar. Sin embargo, puede llevar a una falta de eficiencia en el uso de los recursos, pues no se analiza con detalle cada gasto. El presupuesto base cero, por otro lado, es más complejo y requiere más tiempo para su implementación, pero puede conducir a una mayor eficiencia y ahorro de los costos. Tanto el presupuesto incremental como el presupuesto base cero, ya hemos visto, tienen sus propias ventajas y desventajas. La elección del método más adecuado va a depender de las características específicas de la empresa, su tamaño, su sector de actividad y sus objetivos. Veamos algunas características y cómo se presenta tanto en el incremental como en base cero. Respecto a la flexibilidad, el incremental es menos flexible
y el base cero es más flexible. Respecto a la precisión, el incremental es menos preciso, mientras que el base cero es un poco más preciso. Recursos necesarios. Para el incremental no necesitamos muchos recursos, mientras que para el presupuesto base cero necesitamos más recursos. El tiempo para implementarlo, para realizarlo o prepararlo, en el caso del presupuesto incremental requiere menos tiempo, mientras que el presupuesto base cero requiere más tiempo, análisis y revisión. Veamos algunas aplicaciones prácticas. Respecto al presupuesto incremental, se aplica en empresas con entorno estable, bajo nivel de riesgo, alta certeza sobre ingresos y gastos. Por ejemplo, una empresa de servicios financieros con flujo de ingresos estables y un modelo de negocio probado puede utilizar un presupuesto incremental. El presupuesto base cero se usa en empresas en entorno dinámico y competitivo, buscando optimizar gastos y mejorar eficiencia y rentabilidad. Las empresas que buscan una mayor flexibilidad y precisión en la asignación de recursos pueden optar por este método. Por ejemplo, una empresa emergente de tecnología que opera en un mercado en constante cambio puede optar por un presupuesto base cero para optimizar sus recursos y maximizar su crecimiento. ¿Cómo es el proceso de implementación? La implementación exitosa de un presupuesto incremental o base cero requiere un proceso sistemático y bien definido. Es importante seguir pasos claros para asegurar que el presupuesto se elabora de manera eficiente y se ajusta a las necesidades de la empresa. El proceso de implementación de un presupuesto incremental es relativamente simple. Se basa en el presupuesto del año anterior y se ajustan las partidas de gasto según las previsiones de crecimiento, inflación y nuevas necesidades. Simple, fácil y sencillo. El proceso de implementación de un presupuesto base cero es un poco más complejo. Requiere un análisis exhaustivo de todas las actividades de la empresa, los costos asociados, así como la priorización de las inversiones en función de su impacto en los objetivos. Este proceso requiere una participación activa de todos los departamentos de la empresa y un fuerte compromiso de la dirección. ¿Cuáles son estos pasos? Planificación, seguir los plazos y las responsabilidades para la elaboración del presupuesto. Comunicación, comunicar los objetivos y el proceso de elaboración del presupuesto en todos los departamentos de la empresa. Recopilación de datos, recopilar información sobre gastos y actividades de la empresa. Indistintamente si sea incremental o base cero, hay que recopilar datos. Análisis y priorización, analizar los gastos, identificar oportunidades de reducción y priorizar las inversiones. Veamos algunos consejos prácticos. La elección entre un presupuesto incremental y un presupuesto base cero va a depender de muchos factores, pero es importante considerar el tamaño de la empresa, el sector de actividad, el nivel de riesgo, objetivos y recursos disponibles. También es necesario tener en cuenta la cultura organizacional y la capacidad de la empresa para adaptarse a los cambios. Un presupuesto incremental puede ser una buena opción para empresas pequeñas y medianas con un modelo de negocio estable y nivel de riesgo bajo. Lo hemos repetido en varias ocasiones, es para que ustedes lo refuercen y lo aprendan. Sin embargo, las empresas que buscan mayor eficiencia en el uso de los recursos y una mayor flexibilidad en la asignación de gastos pueden considerar un presupuesto base cero. No quiere decir que las empresas pequeñas y medianas no puedan implementarlo. ¿Cómo hago para analizarlo? Bueno, evalúo el entorno, considero el nivel de incertidumbre y cambios en el sector de actividad. Definir los objetivos claramente, alinear el presupuesto con los objetivos estratégicos de la empresa, eso es fundamental. Hay que involucrar a los departamentos, fomentar la participación activa en la elaboración del presupuesto, monitorear y ajustar. Lo que no se controla
se vuelve un desastre. Hay que realizar un seguimiento del presupuesto y realizar los ajustes necesarios en el camino, no esperar el último día. Llegamos a nuestra cuarta parte, las reflexiones finales. Podemos concluir que tanto el presupuesto incremental como el presupuesto base cero son herramientas valiosas en la gestión financiera de las empresas. El presupuesto incremental ofrece un enfoque tradicional y simplificado, mientras que el presupuesto base cero ofrece una mayor flexibilidad, precisión y eficiencia. La elección del método más adecuado va a depender de las circunstancias específicas de la empresa y sus objetivos. Es importante analizar las ventajas y desventajas de cada método y seleccionar el que mejor se adapte a las necesidades de la empresa. La clave del éxito en la gestión financiera radica en la elección de un método que permita a las empresas alcanzar sus objetivos de manera efectiva y sostenible. No hay una respuesta única a la pregunta de cuál método es mejor. La elección va a depender del contexto específico de cada empresa. Sin embargo, lo que está claro es que la gestión financiera eficiente es esencial para el éxito de cualquier empresa y la elaboración de un presupuesto juega un papel crucial en este proceso. Quiero dejarlos con este pensamiento. Haz un presupuesto como si tu vida dependiera de él, porque así es. Y en el caso de nuestras organizaciones, es así. El autor es desconocido. Gracias por su atención, gracias por estar atentos. Quien les habló, Dauris Ojeda, hasta una nueva oportunidad y quedo atenta para leer sus comentarios y aportes.